Buenas tardes a todos, buenas tardes, asesor. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al Buenas módulo tardes, asesor. 23. Buenas Muy tardes buenas a tardes. todos. Estamos iniciando con nuestra segunda sesión correspondiente a la segunda semana del tema 2 que se denomina diseño del proyecto de solución, donde esta semana tiene como propósito principal el conocer la esquematización y la viabilidad de un proyecto a través de la correcta gestión de los recursos. Bien, como veíamos en la última sesión, algo muy importante que nosotros tenemos que empezar a prever es la gestión correcta de cada uno de los recursos que se van a necesitar para la ejecución de las actividades y tareas que nosotros vamos a estar elaborando en cada una de las fases que estamos estableciendo. Es muy importante y relevante el hecho de mantener una buena estructura de lo que se solicita en cada una de las actividades integradoras. Derivado que, por ejemplo, cuando hablamos de cada uno de los recursos tiene su propia nomenclatura. Vamos a ver ahorita cuáles son, vamos a ver su profundización. Primeramente, veíamos nosotros lo que era la parte de administración del proyecto. En su organización interna, que es el ámbito de gestión del proyecto, departamento, servicio o unidad, equipo responsable, persona coordinadora del equipo, dinámica del equipo. La organización interna que nosotros tenemos dentro de nuestro proyecto es todo aquel personal o recurso humano que va a estar elaborando bajo nuestro mando. Y es muy importante que nosotros empecemos a diagnosticar y a evaluar quiénes son esos perfiles. Recordemos, hay una gran diferencia entre un perfil de puesto, hay otra diferencia también entre una departamentalización. Cuando nosotros hablamos equipo de trabajo, cuando nosotros exponemos analistas sin colocarle su especialización, automáticamente no tenemos un perfil correcto, ¿sí? O personal de la comunidad, personal de especialización, pero ¿qué personal es? ¿Cuál es la especialización que tiene? ¿Cuál es la función que va a realizar dentro de la empresa, dentro del proyecto que ustedes van a tener? Entonces, cuando nosotros empezamos a delimitar nuestra organización interna, empezamos a verificar cómo va a ser la estructura organizacional de mi proyecto. Todo esto me va a servir a mí para poder determinar cómo va a ser la jerarquía en las líneas de comunicación a través de mi esquema de jerarquías o el organigrama. Cuando nosotros identificamos que uno de los personajes más importantes para nuestro proyecto somos nosotros mismos, es decir, el líder de proyecto, van a identificar que esta persona solo participa como supervisor, que era lo que yo les platicaba en la última sesión. Si nosotros dentro de una actividad o una tarea colocamos solamente el perfil de administrador de proyectos, gestor de proyectos, literalmente le estamos dando toda la facultad o todo el peso de las actividades y tareas al gestor que son ustedes. Y se supone que ustedes van a fungir como supervisores. Entonces, si nosotros no prevemos que necesitamos más personal dentro de esas tareas, ¿quién va a ser el responsable de hacerlas? Ustedes. Pero ustedes no son los responsables. Ustedes van a ser los responsables, pero de verificar que esas actividades y esas tareas se estén llevando en tiempo y forma. Dentro de la coordinación externa, vemos relación con otros agentes, indicando cuáles son, por qué y para qué con ellos, modo de coordinación. Eso es decir, cuando nosotros hablamos de una coordinación externa, hablamos como lo que ustedes platicaban en muchos de sus trabajos, en la colaboración de otros agentes externos. Esos agentes externos no entran dentro de mi plantilla laboral. Yo no puedo colocar dentro de un recurso humano que el delegado de la comunidad yo lo voy a tener bajo mi mando, que el presidente municipal lo voy a tener bajo mi mando, que alguna organización gubernamental la voy a tener bajo mi mando. O sea, esto es algo subjetivo, es algo que no se puede realizar porque cada uno de ellos tiene una orden jerárquica y tiene una estructura que está basada en órdenes externas, o sea, que ya está contratada por un perfil o por una institución ajena, que sería oficialía mayor. Todos los perfiles que nosotros estamos colocando son los que nosotros vamos a tener bajo nuestro mando. Y un perfil, como les indicaba, tiene que tener la estructura una. El perfil nace primeramente de que ustedes ubiquen cuáles son sus tareas que van a realizar. Si yo, por ejemplo, digo,
Una persona que se encargue de realizar la limpieza general del área de donde se va a estar laborando. Ok, yo ya tengo o puedo definir que ya puse la tarea, yo ya puedo definir cuál es el puesto que va a ocupar, un auxiliar de limpieza. Pues si yo relativamente ya identifiqué la tarea, yo ya sé el perfil, puedo colocar el perfil mucho mejor. Ahora bien, pero ¿qué pasa si yo solamente coloco algo que no es correspondiente a un perfil de puesto? Y como les compartía, personal de la comunidad, familia, vecinos, amigos, no es una estructura de un recurso humano. Cada columna, como les compartía, tiene su propia función y la función dentro de la gestión es determinar la viabilidad del proyecto. Bien, los recursos, que son el conjunto de medios materiales, humanos y técnicos, también se pueden incluir los recursos económicos, que son los financieros, necesarios para la realización de las actividades. Los recursos van en función de las actividades, esto es decir, cada actividad que ustedes crean, cada subtarea que ustedes crean, debe de tener sus propios recursos. Por eso dice, debe de ser realistas con nuestras posibilidades. Pero ¿qué sucede si yo dentro de un recurso material, que los recursos materiales son los bienes tangibles que tenemos para poder proveer las actividades y las tareas, yo coloco algo que no es un recurso material, como por ejemplo la palabra lugares, ¿sí? Lugares no es un recurso material, o coloco un recurso material dentro del recurso tecnológico. Entonces, empezamos a prever cuestiones que no están acordes a los recursos que estamos estableciendo. O colocamos, por ejemplo, dentro de recursos monetarios o recursos financieros, palabras como donaciones, cuando sabemos perfectamente que la columna de recursos financieros son montos económicos, es un presupuesto inicial. Les compartía en la última sesión la importancia de colocar específicamente la palabra dinero en efectivo. Si ustedes la colocaban de esa manera, yo se las daba por buena. Pero si ustedes colocaban otra cuestión que no sea relevante a esto y que redunde en parte de dónde proviene ese recurso, entonces yo ahí en la retroalimentación les coloco que los recursos financieros es la suma del recurso material más el recurso tecnológico más el recurso humano multiplicado por la cantidad de meses del proyecto. Eso me va a dar mi presupuesto estimado o mi presupuesto inicial, que es en el que yo debo de tener, que debe de ser un monto económico. Pero de igual manera, ¿qué pasaría si yo dentro del recurso financiero coloco en una de mis tareas, veo que tengo los recursos materiales, computadora, lápices, hojas, impresoras, calculadoras, celulares, recursos tecnológicos, software de gestión de proyectos, tengo GPS, tengo Internet, que es una herramienta esencial para todos, pero vamos a diagnosticar que el Internet no se va a contratar por tiempo indeterminado. Tenemos que ajustar que el Internet va en función de las actividades, va en función del proyecto. Si mi proyecto es de 12 meses, el contrato que yo voy a hacer del Internet va a ser por 12 meses. Yo no lo puedo contratar por más tiempo porque una vez finalizado el proyecto se termina la obra. Es decir, yo voy a contemplarlo solamente por la cantidad de meses que voy a estar ocupando el proyecto. Voy a hacer una cotización sobre los recursos materiales, la sumatoria, cuánto me cuesta una computadora, cuánto me cuesta aproximadamente un celular, cuánto me cuesta aproximadamente los recursos que yo requiero materiales. De igual manera, en el recurso tecnológico, de igual manera, tengo que contemplar los recursos humanos, si les voy a pagar catorcenal, si les voy a pagar quincenal, si les voy a pagar mensual, cuánto les voy a pagar, porque cada especialización tiene su propio honorario. Por eso ustedes ven en la plataforma dentro de la ejemplificación honorarios para quien realice la tarea, pero la palabra honorario solamente está basado para el recurso humano, porque la palabra honorario proviene de el pago que se le realiza a una persona por un servicio ofrecido en una determinada cantidad de tiempo. Entonces, eso es lo que yo voy a contemplar, el honorario que yo le voy a estar pagando a cada uno de mis trabajadores, porque relativamente sabemos que el proyecto no es gratuito. O sea, yo realmente tengo que contemplar que cada una de las personas que está colaborando, tengo que darle un incentivo monetario. Recursos humanos, personal remunerado, contratada, número, competencias profesionales, funciones, horas de trabajo semanal, retribución bruta total, salario, retenciones, según convenio, si van a tener seguridad social, total del coste laboral. Adelante, Adriana.
Asesor, bueno, entonces quiero entender, perdona lo que está diciendo usted, que ahí se le pone cantidad de dinero. O Sí, sea, ajá. se tiene que hacer, como usted lo dice, una sumatoria de todo, aunque, por ejemplo, yo ya tengo la computadora, tengo el celular y la zona donde se va a trabajar el proyecto, bueno, tengo un cuarto desocupado que lo vamos a ocupar para hacer las reuniones y entonces ahí también se genera el internet. Todo eso que yo tengo, también lo tengo que sumar. Le respondo a su duda. Cuando hablamos de la parte del proceso administrativo, de hecho en las últimas sesiones les compartía que no debemos de hacer alusión de lo que ya contamos, si cuentan con computadoras, si cuentan con lápiz, si cuentan con lapiceros. Estamos trabajando con la estructura correcta que debe de contener un proyecto social. El único estudio donde se puede hacer que ya tenemos y podemos quitar dentro de una matriz de financiera es en el estudio financiero. Estudio que nosotros no estamos viendo porque no estamos trabajando con un proyecto para realizarlo en función de. Estamos ahorita trabajando con un anteproyecto para conocer si el proyecto es viable y es rentable de realizar. En este sentido, nosotros tenemos que colocar todos y cada uno de los recursos que nos solicita la etapa de gestión, computadoras, lápices, lapiceros, todo lo que nosotros vayamos a ocupar, no debemos descatimar las posibilidades para obtener el éxito. Entonces, yo lo que contenga o lo que tenga dentro de mi domicilio, donde lo voy a realizar, ahorita no es relevante. Lo relevante es que ustedes conozcan la importancia que tiene cada uno de los recursos para poder solventar la viabilidad del proyecto. Ahora bien, en la parte del recurso financiero, si ustedes ocupan una cantidad monetaria, lógicamente yo voy a validar que esa cantidad monetaria cumpla la sumatoria de cada uno de los recursos y que cumpla al objetivo general. O en su caso, como les compartí, solamente utilizar la palabra dinero en efectivo. Porque si ustedes utilizan la palabra dinero en efectivo, ¿qué va a hacer esta palabra? Esta palabra me va a hacer a mí hincapié de que necesitan dinero para pagar el recurso material, para pagar el recurso tecnológico, para pagar al recurso humano. Pero si yo coloco otra palabra que no es la que yo les expongo, automáticamente tenemos que tener una cantidad monetaria, porque como les indico, recursos materiales son todos los bienes tangibles, recursos tecnológicos son las tecnologías que vamos a ocupar, recursos financieros es el presupuesto inicial o la inversión inicial para nuestro proyecto y el recurso humano es todo el capital humano que nosotros vamos a requerir para poder trabajar con nuestro proyecto. Muchas Ahora bien, gracias, asesor. de nada. Dentro de la parte, como les compartía, de recursos humanos, tenemos al personal remunerado. Son personas que están contratadas laboralmente y que realizan un trabajo remunerado. Estos y estas profesionales son contratadas para desarrollar el determinado tipo de tareas profesionales y garantizar el desarrollo de determinadas líneas de acción de la entidad. Muchas entidades comparten su labor con las propias personas voluntarias, pero estando claramente diferenciadas por sus funciones, aunque se trabaje desde criterios de complementariedad. Esto es decir, aunque nosotros trabajemos en equipo, siempre vamos a diagnosticar que tenemos diferentes personas, diferentes perfiles dentro de nuestro propio trabajo, dentro de nuestro propio proyecto. ¿Para qué nos van a servir diferentes perfiles? Precisamente para obtener el éxito rotundo del proyecto. Todo esto, como ustedes ven, vamos a un claro ejemplo. Cuando el INEGI hace sus censos poblacionales, estos censos poblacionales son contratados bajo proyectos. De hecho, cuando hacen el contrato laboral para los censistas, dice específicamente una cláusula que dice contrato bajo proyecto. Esto es decir, antes de realizar este contrato, el INEGI lo que hace es una gestión de recursos. Va a gestionar cuántas personas va a requerir, va a gestionar los puestos de trabajo, va a gestionar cuánto material va a requerir, va a gestionar cuánto recurso tecnológico, porque en los censos poblacionales actuales les proveen de tablets, les proveen de computadoras, les proveen de uso de celular, tienen celulares también contemplados para darle al equipo laboral, que a su vez firman una carta que es responsiva por si algo les llegara a pasar a ese equipo, porque te lo dan como responsabilidad por el tiempo determinado del proyecto. Y también dentro de ese propio contrato te dice la remuneración que vas a recibir por trabajar quincenal, mensual o catorcenalmente. Y a su vez, ¿cuándo va a finalizar? Tiene una fecha de inicio
y tiene una fecha de conclusión. Esos datos son los que a nosotros nos permiten conocer la estructura que debe de contener un proyecto. Bien, el personal voluntario, señalándole su número de tareas y dedicación. Aquí vamos a ver una parte muy importante. Dice, son voluntarias aquellas personas que se comprometen a colaborar voluntaria y libremente con una determinada entidad de forma estable, solidaria y desinteresadamente en actividades de interés social. Esto es decir, el personal voluntario llega por su propia cuenta a apoyar, pero en la ley 4 en el 2018, el 8 de mayo, nos dice que el personal voluntario también debe de recibir una remuneración. Esto es lo que nosotros vemos en la actualidad, que son becas que les ofrecen algunas personas para tener o un apoyo monetario, pero no va a ser lo mismo que tiene una especialización. Vamos a diferenciar. Yo tengo un licenciado en administración y tengo un voluntario. Yo no le voy a pagar lo mismo a un licenciado en administración que tiene un título profesional a una persona voluntaria que por su propia voluntad, como su nombre lo indica, vino conmigo a participar a mi proyecto. Entonces, lo que yo voy a hacer es darle un aspecto monetario, una parte de beneficio económico que le ayude a tener para que solvente a lo mejor sus gastos de viaje, sus movimientos, sus taxis, su comida diaria. Personal en prácticas. Normalmente son personas que están formándose o acaban de terminar su formación. Suelen existir bastante tensión por parte del resto de integrantes orientándoles. Son un recurso muy valioso para las organizaciones porque aportan una capacitación y dedicación superior a lo que es normal como un voluntariado. Ahora, recursos materiales y técnicos. Nos referimos a instalaciones, maquinaria, vehículos, materiales fungibles. Se debe señalar cómo será su vinculación al proyecto. Esto que van a escuchar ahorita como lo que es la adquisición, el alquiler, la cesión, la reparación, nos permite conocer cuánto tiempo vamos a ocupar ese material o si ese material es por costo fijo. Al decir que un material es por costo fijo, quiere decir que ese material me va a servir a mí por la determinada cantidad de tiempo del proyecto. Presupuesto. Un buen presupuesto debe de identificar todos los gastos y los ingresos, incorporarlos y buscar una relación equilibrada entre ellos, es decir, no pasarse o quedarse cortos. Permítame un segundito. Ok, disculpen, es que se fue el internet un segundo. Bien, entonces les exponía la parte del presupuesto. Y un buen presupuesto nosotros debemos de identificar para tener los gastos y los ingresos bien determinados. Por eso les compartía yo la importancia, para que no ustedes no se calienten su cabeza pensando de cuánto me va a costar la suma de recurso material, cuánto me va a costar la suma de recurso tecnológico, cuánto le voy a pagar al recurso humano. Simplemente coloquen la palabra dinero en efectivo. Con lo demás, ustedes ya, ahí sí, empiecen a analizar, le ponen ahí qué materiales necesitan. Lo que sí es muy importante es que cada columna tiene su especificación. Por ejemplo, recursos materiales solo van los bienes tangibles. No debo de colocar absolutamente nada más. Por ejemplo, yo no voy a colocar una impresora para fotocopiar. No, solo voy a colocar la palabra impresora, celular, computadora, tablet, lo que yo requiera para esa tarea. De igual manera, el recurso tecnológico, tecnologías como que estuvimos nosotros viendo dentro del foro de clase de la semana 1, tecnologías de gestión de proyectos. A lo mejor yo voy a necesitar, a lo mejor de Monday, de Trello, de alguna de estas que me pueda servir, a lo mejor de Smartsheet, a lo mejor de Tom's Planner para hacer diagramas de Gantt, a lo mejor Gantt Project, o sea, yo puedo ocupar cualquier tecnología. A lo mejor también yo requiera de GPS porque voy a mandar a mi personal a cierta parte de la ubicación y no van a saber dónde está, pues voy a requerir algo muy importante que también es el Internet.
El Internet es una herramienta fundamental que el día de hoy la necesitamos para poder fungir. Y el celular, porque ¿cómo me voy a mantener en comunicación con mi personal si realmente no tengo el uso del celular? Bien, entonces el presupuesto debe de ser lo más fiel posible, ya que su mala realización o previsión puede hacer que fallen los recursos económicos y peligre la actividad en sí. Es conveniente realizar un borrador con todos los costes posibles. La palabra costes es, dentro de la contabilidad, es todo el pago de la función que tiene cada uno de los recursos, o sea, es decir, mi capital inicial. Gastos. Cuando hablamos de gastos, vamos a ver, a contemplar la sumatoria de todos, que es lo que les decía. Cuando hablamos de gastos, hablamos de un balance general. Hablando de balance general, hablamos sobre la contabilidad. En los gastos tenemos el recurso humano, costo salarial, dieta, seguro, formación, todo lo que yo le voy a contemplar a mi recurso humano. Cuando hablo de recursos materiales, hablo de gastos en material, tecnología, infraestructura, alquileres, compras. Cuando hablo de recursos monetarios, que es el recurso financiero, hablo de gastos en concepto de ayudas, becas, etcétera, que vayamos a conceder a los colectivos del trabajo, es decir, a las personas que yo tengo bajo mi mando. Y los gastos indirectos son los gastos de gestión como asesorías, la financiación pública. La financiación pública es lo que ustedes a veces colocan dentro de la parte de recursos humanos, por la parte de gestión del recurso que a lo mejor me puede dar un gobierno, y esos gastos indirectos no van dentro de lo que es la parte del recurso financiero, sino entran dentro de la contabilidad como costos variables. Y en los costos variables, esto va a variar dependiendo de cada etapa que nosotros estemos trabajando en el proyecto. Ingresos, aportación de la entidad, cantidad que la organización aporta al proyecto, ingresos generados por sus actividades. Esto que están escuchando ahorita, no, porque a veces suena un poco fuerte, pero no lo vamos a hacer dentro de la parte del recurso financiero, solamente quiero que conozcan de dónde provienen los gastos y los ingresos. Es para que ustedes sepan que la cantidad de aportación por dónde entra y por dónde sale, o sea, es decir, dónde son los ingresos y dónde son los egresos. Aportación de la entidad, cantidad que la organización aporta al proyecto, ingresos generados por actividades que provengan de la propia actividad, lotería, fiestas, sorteos, ventas de productos, kermeses, todo lo que yo quiera hacer, se le llama ingresos generados por actividad. Aportación de usuarios y usuarias, ingresos que provienen de las personas destinatarias del proyecto a través de cuotas, que son la palabra donaciones. Subvenciones y ayudas, ingresos previstos a través de diversas fuentes externas de financiación, que son las cuestiones que yo pido financiamiento a una empresa externa, puede ser gobierno, puede ser a una empresa bancaria, pero ¿cómo yo determino realmente yo soy solvente a través de la viabilidad? ¿Y cómo determino si tengo viabilidad? Gestionando correctamente los recursos. Esa columnita entonces, junto con todos los demás elementos, me determinan la viabilidad para conocer la solvencia económica. Y esa solvencia económica me va a indicar a mí la capacidad de endeudamiento que yo puedo adquirir. Vamos a verlo de esta manera. ¿Cómo creen ustedes que los bancos determinan si ustedes son acreedores para recibir una tarjeta de crédito? A veces les dicen, permítame, vamos a hacer una evaluación en el buró de crédito. El buró de crédito les va a indicar si la persona ha tenido un crédito anterior y ha tenido buenos pagos. Pero si la persona jamás ha tenido un historial crediticio, lo primero que van a hacer es pedirle un recibo de dónde trabaja, de cuánto tiene de ingresos, y con eso hacen una evaluación para saber si la persona, de acuerdo al monto económico que le van a otorgar, es solvente para pagar, porque le van a preguntar cuánto gasta en comida, cuánto gasta con la familia, cuánto gasta con los útiles escolares, porque a través de destinar los recursos financieros van a determinar cuánto es el excedente que le queda para gastar o pagar. Pero imagínense que simplemente cuando hagan la sumatoria, se den cuenta que de los, vamos a suponer, 5,000 pesos quincenales que gana la persona, solo le queda de excedente 1,000 pesos. Y la persona está pidiendo un crédito, a lo mejor por 50,000. ¿Qué capacidad va a tener para pagar? No tiene una capacidad. Cuando entonces hablamos de tener una capacidad, entonces la persona no tiene para pagar. Entonces, ¿qué va a pasar esto? Que su endeudamiento va a empezar a tener algo que se le llama intereses insolutos. Cuando hablamos de intereses insolutos, hablamos de que, por ejemplo, si hoy debo 10 pesos, mañana voy a deber 20, pero el interés insoluto va a ser que esos 20
al tercer día ya no sean 30, sino van a ser 40, porque se hace interés sobre el interés sobre el interés. O sea que si mi deuda inicial era de 10 pesos y conforme vaya pasando el tiempo, esos 10 pesos pueden convertirse en grandes cantidades. Por esa circunstancia es que cuando los proyectos, cuando algún proyecto personal o piden una financiación para abrir una tienda y de repente solicitaron 10,000 pesos para comprar materia prima y no pudieron pagarlo en el tiempo que estaban diciendo, esos 10,000 se pueden convertirse en 40,000 pesos, pero dicen, oye, pero si yo solo presté 10, ¿por qué se convirtieron en 40? Ah, es que no se fijó en algo que decía abajito de su contrato. Abajito de su contrato había una palabra que dice CAT, que es el CAT, costo anual total. La mayor parte de los bancos tiene esta parte que se llama CAT. El CAT es los intereses insolutos que tienen sobre el monto económico que tú prestas. La mayor parte de los bancos tienen intereses insolutos, pero extremadamente exorbitantes. Estamos hablando desde 100 hasta el 200% de devolución de la deuda. Imagínense, si esto lo multiplicáramos por una cantidad exorbitante de un proyecto, ¿qué pasaría entonces si nosotros no tenemos la capacidad adquisitiva para poder solventar los gastos? Automáticamente estaríamos en un problema financiero, quiebra. Por eso muchas de las empresas terminan en esa parte de decir, ¿por qué no me funcionó mi negocio? Porque dentro de la evaluación de proyectos tenemos un estudio de mercado. En el estudio de mercado vamos a determinar si realmente el producto o el proyecto que estamos realizando va a ser bien aceptado. Entonces, ¿cuáles son los aspectos que debe tener la evaluación? Los aspectos que deberemos de evaluar en un proyecto son dos, la eficacia y la eficiencia. El grado de consecución de los objetivos de las personas destinatarias a las que tenemos llegado los resultados obtenidos. Y la eficiencia, que es la relación entre los resultados obtenidos y los recursos empleados. Se puede ser eficaz, que es conseguir lo que se propone, pero no eficiente si el coste es muy alto. Un proyecto será más eficiente si consigue los mismos resultados con menos costes, tiempo y dinero y recursos. Y esto es lo que la mayor parte de las empresas busca. Imagínense, cuando contratan al personal, vamos a hablar de una empresa privada sobre atención al cliente. Le dan su materia prima, sus materiales, te proveen de tus lapiceros, de tus lápices, de tu ratón, pero te dicen, tienes que cuidarlo. Tienes que, cuando pasa el usuario, se lleva el lapicero, es que si yo agarro y empiezo a darte más, ese costo inicial se puede incrementar porque yo tengo que meterle más dinero a la parte de adquisición en lo que es materias primas o en los materiales para hacer una buena gestión. Pero si tú cuidas el material que yo te doy hasta que la tinta se termine, lógicamente voy a ser eficiente, porque voy a estar trabajando con el número menor de recursos en el mayor tiempo posible, haciendo productiva a la empresa. En la evaluación deberemos identificar primeramente los aspectos que se considera necesario evaluar, los indicadores que vamos a utilizar, las personas que van a evaluar, ya sea gestores del proyecto, usuarios, destinatarios, entorno social, responsables institucionales, los plazos y los causas de evaluación y los documentos donde vamos a registrar los datos de evaluación. Ahora me voy a regresar un poquito a la presentación pasada y vamos a retomar también un punto muy relevante que va a ser lo que es la parte del organigrama. Recordemos que nosotros dentro de la fase 4 estamos trabajando con una estructura organizacional. Esta parte la expliqué muy rápido porque ya no me dio el tiempo para poder explicársela a profundidad, por lo que voy a adentrarme un poquito más. En la parte de lo que es los perfiles, Adam Smith decía que a través de la división del trabajo, los trabajadores desarrollaban más habilidad y destreza en sus tareas. Los trabajadores especializados tenían más posibilidades de inventar máquinas que hicieran más eficientes las tareas que realizaban diariamente. En su contraparte, otro autor, que es Karl Marx, nos dice dentro de todo lo que están viendo en pantalla, la monotonía, que hoy en día es algo primordial dentro de las empresas. ¿Qué persona que ha trabajado durante, vamos, 10 años en el mismo puesto, no se vuelve algo rutinario? Cuando Karl Marx decía en su teoría que cuando una persona o el personal está trabajando por mucho tiempo dentro de la misma área laboral, se vuelve monótono. ¿Pero en qué va a afectar la monotonía dentro de la parte de la productividad? Decía Karl Marx, un empleado monótono va a saber lo que va a hacer el día siguiente. Yo llego, abro mi computadora, abro los programas que necesito para utilizar para atender al cliente, le digo siguiente, ya no tengo la misma actitud
que cuando yo entré por primera vez y les mostraba mi cara, muy buenas tardes, bienvenido, mi nombre es Carlos Sosa, ¿en qué le puedo ayudar? Me olvidé de eso porque se vuelve monótono. Al volverse algo monótono, ya no soy productivo. Entonces, para cada vez más decía, si lo tienes tanto tiempo ahí, dale la oportunidad a lo que hoy en día se le conoce como escalofón. Dale la oportunidad a tu trabajador de subir de puesto, ¿ya? Para que otra persona ocupe su lugar y vuelva a ser productivo. Y esta persona que ya la tenía hasta aquí, le vas a dar la oportunidad de volver a desarrollarse profesionalmente en otra parte de la empresa. A su vez, vuelvo a ser productivo en el área anterior y voy a ser más productivo otra vez en otras áreas. Esto es lo que nos ayuda a nosotros a seguir manejando la productividad en una parte de 100-100. Bien, se acaban los primeros 30 minutos de la sesión. Vamos a desconectarnos y nos desconectamos, por favor.